Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en lo que llaman la nueva arquitectura del aprendizaje. Suena un poco complejo, ¿verdad? Pero la idea es desarmarla, pieza por pieza, para entenderla bien. Y para eso vamos a tomar como guía un proyecto súper interesante, el proyecto Expertic de la Universidad Industrial de Santander, que nos va a mostrar cómo se está reinventando la educación. ¿Listos? ¡Vamos a empezar! A ver, miremos esta imagen. Si nos ponemos a pensar, un aula universitaria de hoy, ¿es tan distinta a una de hace 30 años? Y ahí está el meollo del asunto. El gran desafío es cómo le damos una sacudida a ese modelo tan tradicional. Porque ya no se trata solo de preparar a la gente para resolver ecuaciones, ¿no? Se trata de que aprendan a colaborar, a ser creativos y sobre todo a moverse en un mundo donde la inteligencia artificial ya es el pan de cada día. Entonces, la misión es clarísima. Necesitamos un cambio de chip, uno fundamental. Hay que dejar atrás esa idea de que el profesor solo transmite información y el alumno la recibe. No, el objetivo es llegar a un modelo donde cada estudiante sea el arquitecto de su propio conocimiento. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿y cómo hacemos eso en la vida real? Bueno, la respuesta, como en casi todo, está en las bases, en los cimientos teóricos. Y justamente para construir algo sólido, necesitamos esos cimientos bien puestos. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vamos a ver algunas ideas clave que de verdad le dieron forma a la educación moderna. Y para empezar, tenemos que hablar de un peso pesado de la pedagogía, David Ausubel. Miren, Ausubel plantea una diferencia que, la verdad, seguro no suena a todos. Por un lado está lo que él llamó aprendizaje por repetición. O sea, el clásico, me lo aprendo de memoria para el examen y a la semana siguiente, si te he visto, no me acuerdo. Y por el otro lado está el aprendizaje significativo. Y esto es otra cosa. Es cuando esa idea nueva que estamos aprendiendo logra como encajar, anclarse de forma lógica con todo lo que ya teníamos en la cabeza. Imaginemos ese anclaje mental. Por ejemplo, memorizar la fórmula de la tensión en una viga. Eso es pura repetición. Pero ojo, entender por qué la fórmula es así, conectar los puntos con las leyes de Newton que quizá ya se conocen, eso es aprendizaje significativo. Ahí ya no se está recitando una fórmula de memoria, se está entendiendo de verdad. Es como dice la imagen, se está construyendo un muro de conocimiento, ladrillo sobre ladrillo, no simplemente apilando información sin sentido. Ok, perfecto. Pero entonces, ¿esta construcción de conocimiento es algo que se hace en solitario? Pues aquí es donde entra otra pieza clave del rompecabezas, la teoría de Vygotsky. Lo que él decía es que aprendemos hablando con otros, interactuando, que el conocimiento en realidad se co-construye. Y esto es súper importante porque significa que colaborar con otros no es una actividad extra, un plus, no, es el motor mismo que impulsa el aprendizaje. Claro, y cuando decimos colaboración, a todos se nos viene a la cabeza el típico trabajo en grupo, que seamos honestos, a veces es una pesadilla, ¿no? Siempre está el que hace todo y los que, bueno, no hacen tanto. Para que eso no pase, para que la colaboración de verdad funcione, tiene que estar bien pensada, y los expertos nos dicen que hay 3 claves. Primero, crear un ambiente de confianza. Segundo, que haya roles claros y que se vayan rotando. Y tercero, canales de comunicación bien definidos. Así las cosas fluyen. Ok, hasta aquí la teoría suena genial. Aprendizaje significativo, colaboración, todo perfecto. Pero la pregunta práctica es, ¿cómo hace un profesor para aplicar todo esto en un salón con, digamos, 50 estudiantes? ¿Y que no sea un caos? Bueno, pues para eso existe un modelo súper práctico y poderoso que se llama Just-in-Time Teaching, o JIT para abreviar. Y la verdad es que el ciclo es brillante y es súper simple. Miren cómo funciona. Paso 1. Antes de la clase, cada estudiante hace una tarea cortita en línea. Y ojo, no es para una calificación, es más bien un diagnóstico. Paso 2. El profesor agarra todas esas respuestas y las analiza, buscando patrones. Y paso 3. Aquí viene la magia. La clase se diseña ahí mismo sobre la marcha para atacar directamente esas dudas y esos puntos flacos que se detectaron. La analogía del cirujano es que es perfecta. En vez de seguir un manual genérico, el profesor mira la radiografía de su clase justo antes de operar. Esto le permite hacer intervenciones pedagógicas súper precisas, justo donde hacen falta. ¿El resultado? El tiempo en clase se vuelve muchísimo más eficiente y, sobre todo, mucho más efectivo. Y aquí hay un cambio de mentalidad que es crucial. Con este modelo, la idea del error se transforma por completo. Equivocarse en esa tarea previa ya no es un fracaso. Al contrario, es un dato valiosísimo, tanto para el estudiante como para el profesor. Se crea un ambiente donde preguntar, dudar y hasta equivocarse es parte natural y fundamental del camino para aprender.
Bueno, y ahora sí, hablemos de tecnología. Porque claro, la tentación siempre es llenar todo de pantallas, de apps, de lo último que salió. Pero la clave no está en usar más tecnología, sino en usarla de una forma mucho más inteligente. El principio de oro es, la tecnología tiene que estar al servicio de la pedagogía y nunca al revés. Y para entender esto, hay una idea de un psicólogo llamado Richard Meyer que es vital. Él nos dice que pensemos en nuestro cerebro como si tuviera un ancho de banda de Internet limitado. Si le metemos un montón de cosas a la vez, un texto que distrae, una imagen que no viene al caso, el cerebro se satura, se sobrecarga. A eso se le llama carga cognitiva extraña. Por eso, la buena tecnología no es la más vistosa, sino la que ayuda a reducir esa carga. Y hablando de tecnología potente, llegamos a la inteligencia artificial. Su impacto puede ser de verdad gigantesco. Miren este dato de un estudio de 2024. Usando tutores de IA, se lograron avances en el aprendizaje en solo 6 semanas que normalmente tomarían hasta 2 años. Es una locura. El potencial que tiene para transformar la educación es sin duda enorme. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Todos hemos visto a las inteligencias artificiales alucinar, o sea, inventarse datos, fuentes, hechos con una seguridad que asusta. En un ambiente académico donde la verdad es lo más importante, esa desinformación es básicamente veneno. Y esa es, hoy por hoy, la barrera más grande para que se adopte masivamente. La pregunta es obvia, ¿cómo se puede confiar en una herramienta así para estudiar? Pues parece que la solución ya está aquí, y se llama RAG. Pensemos en una IA general como ese estudiante que es muy listo, pero medio fanfarrón, que te contesta de memoria todo lo que se le ocurre que leyó por ahí en Internet. En cambio, una IA con tecnología RAG es como un estudiante súper metódico y riguroso. Es como si le dijéramos, oye, solo puedes usar la información que está en estos libros y estos documentos para contestar. Nada más. La diferencia es total. Esta tecnología de verdad que puede cambiar las reglas del juego. Pero ¿qué pasa en América Latina? Pues nos enfrentamos a un desafío enorme. Y miren este dato porque es para preocuparse. El 80% de los educadores en la región dicen no tener ninguna guía clara de sus instituciones sobre cómo usar la IA. Es la analogía perfecta. Es como si te dieran las llaves de un auto de Fórmula 1 sin haberte dado una sola clase de manejo. Ok, entonces, recapitulemos un poco. Tenemos aprendizaje significativo, colaboración, el modelo JIT y la inteligencia artificial bien usada. La pregunta es, ¿cómo unimos todas estas piezas para que funcionen juntas? Bueno, pues la respuesta está en un enfoque que busca justamente eso, romper las barreras entre las materias. Hablamos del modelo STEAM. STEAM, por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Es como la filosofía que amarra todo. Y quiero hacer hincapié en esa A de artes, que a veces se malinterpreta. No se trata de que los ingenieros se pongan a pintar cuadros, no. Se trata de integrar la creatividad, el diseño, la perspectiva humana. Un ejemplo claro. Un ingeniero se asegura de que un puente no se caiga. El componente artístico se pregunta, ok, ¿pero es estético? ¿Cómo se siente una persona al cruzarlo? Y esta imagen resume a la perfección toda la idea. La transformación del aprendizaje es literalmente una arquitectura de 4 niveles. En la base, los cimientos, una pedagogía sólida. Sobre eso, la estructura, un modelo práctico que funcione, como el JIT. Luego vienen las herramientas, tecnología usada con un propósito claro. Y finalmente el techo que cubre y une todo, esa mentalidad interdisciplinaria que nos da el enfoque STEAM. Y esto es clave. Sin esos cimientos, la tecnología más avanzada del mundo no es más que un adorno bonito y caro. Y claro, si estamos cambiando toda la arquitectura, si estamos cambiando cómo se enseña y se aprende, es lógico que tengamos que repensar una de las cosas más tradicionales de la educación, la evaluación. ¿Cómo medimos si alguien ha aprendido de verdad? Pensemos en la evaluación tradicional, un examen final, por ejemplo. Es como sacar una foto, una instantánea. Te dice lo que una persona sabía en ese preciso momento. Punto. Pero todas estas nuevas herramientas de las que hemos estado hablando nos permiten ver algo mucho más fascinante. La película completa, el proceso. A esto se le llama evaluación dinámica. Ya no se trata de medir un resultado final, sino de observar cómo una persona mejora con un poco de ayuda. Cómo va, literalmente, aprendiendo a aprender.
Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una que de verdad puede cambiarlo todo. En este mundo que va a una velocidad de vértigo, que no para de cambiar, ¿qué pasaría si dejáramos de obsesionarnos con medir el conocimiento estático, esa foto del momento, y si empezáramos a valorar mucho más la capacidad de aprender, de desaprender y de adaptarse todo el tiempo? Quizás el verdadero futuro de la educación está precisamente ahí.